por su misma vejez va a tener que caducar y vamos a tener que botar esa casa. En otros países está clarísimo que hay que hacerlo así. Si yo voy a dedicarme a tener casas viejas, tengo que tener recursos necesarios para que esas casas históricas, patrimoniales, logren mantenerse, ¿no? Una reflexión que siempre les hago es: Quito tiene un centro histórico bellísimo, con casas muy antiguas, no por la capacidad de mantener de las autoridades, no por la capacidad de tener proyectos exitosos de cuidar esas casas, sino porque aún no ocurre el terremoto, porque el último terremoto de Quito ocurrió hace más de 400 años. Entonces, mientras Santiago de Chile, Lima, Bogotá perdieron ya sus centros históricos por los terremotos, nosotros lo mantenemos porque no hemos tenido aún el terremoto. Entonces, la Tacunga hay que pensar igual. ¿Hace cuánto tenemos casas sin ningún tipo de rehabilitación? Ustedes van a Pujilí y van a ver que casas antiguas quedan muy pocas porque el terremoto de los años 90 ya se las cobró. Y posiblemente esas ya se borraron y el patrimonio se fue. Entonces, son cosas en agenda que nos van quedando pendientes y no estamos haciendo como el análisis de las experiencias que vivió el vecino. Cachi lo vivió, aún tienen problemas. Viví de forma muy cercana la situación de una familia que su casa era invivible. Patrimonio le dijo no toque, el municipio no sabía qué hacer, nadie les daba respuesta, gestión de riesgos no tenía competencia, pero ellos tenían una casa por caerse en la cual tenían que invertir y no había dinero para invertir. Tenían casa pero no podían vivir. Entonces esas situaciones son las que nosotros tenemos que ir analizando como territorio, y más aún, como les decía, Cotopaxi es una provincia hermosa, pero la hermosura que tiene Cotopaxi es gracias a todos los fenómenos que ocurren. Nosotros humanos tenemos que entender que más que las reglamentaciones y políticas que hemos puesto los humanos, hay leyes anteriores, y una de esas es entender que el territorio necesita ciertas zonas para desarrollar lo que son inundaciones, por ejemplo, y esos territorios no deberían ser ocupados. Si ya sabemos que Cotopaxi tiene un nivel de recurrencia de cada 40 años un sismo, nosotros tenemos que entender que nuestras viviendas deben ser construidas bajo una reglamentación sismo resistente sin opción de negociación. Si nosotros construimos casas las cuales no están en capacidad de poder soportar movimientos sísmicos por varios segundos, pues no estamos nosotros conviviendo con el territorio. Entonces, hay situaciones las cuales están clarísimas en la historia, incluso siempre les hago caer en cuenta que es muy particular ver que sus símbolos tienen al volcán en erupción. Eso quiere decir que el territorio está entendiendo que tiene que convivir con un volcán en erupción. Entonces, estas situaciones, más que ir al campo de investigación, es ir a una situación de entender qué ocurre aquí y como yo, humano huésped, qué tengo que hacer para poder convivir sin ningún problema. Si nosotros le damos la espalda a estas situaciones y construimos más, el mayor fiscalizador, que es el terremoto, nos va a reclamar y la vivienda se va a convertir de un hogar en una tumba, así de simple y sencillo. Entonces, sí, Cotopaxi tiene mucha información, yo considero que es uno de los territorios que más he estudiado en cuanto a sismos, en cuanto a erupciones, inundaciones, hay que entenderlas más, deslizamientos, hay que entender más. Como digo, no estoy en contra del desarrollo, sino que hay que hablar de un desarrollo sostenible. No es que la agricultura puede subir hasta donde puede, sin límite, porque eso va a ocasionar consecuencias muy graves al resto. Tal cual tú mencionabas, no es que boto la basura en la quebrada y la quebrada la esconde. Cuando vengan las lluvias, toda esa basura nos va a generar problemas muy graves. No es que puedo talar o sembrar sin ningún tipo de asesoramiento técnico, porque la vegetación mal desarrollada o que no corresponde a la zona puede generar problemas muy graves, ¿no? Y ya tienen una evaluación de cuáles casas no pueden resistir ese tipo de movimientos. Entonces la cuestión es que hay que hacer inversión, no gasto, y ver estas viviendas en realidad
pueden generarse procesos de reforzamiento para soportar nuevos sismos, o hay que tomar decisiones tan abruptas como posiblemente esta vivienda ya se constituye en un ingrediente para un desastre y hay que tomar decisiones que eviten eso, ¿no? Lastimosamente, nosotros los ecuatorianos vemos que si nos dicen construya una casa y esta casa cuesta tanto, abaratamos costos quitándole cemento, quitando varillas, bajando la calidad, pero en realidad eso significa que estamos quitando la posibilidad que la casa se defienda el momento que ocurre un sismo. Entonces, punto de partida es la construcción sismo resistente. ¿Qué quiere decir esto? Casas con capacidad de defenderse durante el movimiento sísmico sin colapsar y matar a la gente de su interior, deben ser construidas con profesionales responsables, con valores, con ética, sí, que garanticen que la estructura está cumpliendo los requerimientos. La otra cuestión es una cuestión cultural, de cambio, como yo les decía, el aceptar que todo lo que hace el humano caduca y que hay que hacer procesos de reforzamiento, procesos de inversión para que esa casa se mantenga bien. El terremoto no mata, lo que mata es las estructuras que colapsan durante la ocurrencia de un terremoto. Entonces, es el punto de partida, sismo resistencia, generar cultura en la cual cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de saber cómo actuar en el momento que ocurre un sismo en pocos segundos. Hoy los humanos tenemos una oportunidad de oro y esa oportunidad es que al menos las poblaciones que nos encontramos lejos, a más de 100 kilómetros del epicentro, estamos recibiendo en nuestros celulares alertas sísmicas. Y esta alerta sísmica nos da a veces 10 segundos, 20 segundos, que son valiosos para tomar una decisión en cuanto a qué hacer para salvar nuestra vida. Así de simple y sencillo. Pero si nosotros recibimos una alerta y no sabemos qué hacer, es lo mismo que no tener información. Entonces tenemos que educarnos y comenzar a aprovechar estos insumos para tomar, como decía, buenas decisiones. Si tenemos un pariente que tiene un cierto grado de dificultad o vulnerabilidad para movilizarse, esos 10, 20 segundos son valiosos para que esa persona pueda tomar la mejor decisión para salvar su vida. Entonces son cosas tan simples como esas que muchas veces decimos, pero construir una casa con arquitecto, con ingeniero es caro. En realidad, construir una casa con un arquitecto, con un ingeniero, con los materiales que yo requiero para garantizar que no se caiga, es una inversión de vida. Porque eso significa que en la casa donde yo estoy durmiendo no va a colapsar el momento que ocurra un sismo. Ese es el punto de partida. Después de pandemia, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, es que no solamente la dinámica de los humanos cambió, sino también la dinámica del territorio producto de la influencia de los humanos. Un ejemplo es que, como en la pandemia se cerró el trabajo en la zona urbana, hubo un movimiento de población retornando a la zona rural, volviendo a la agricultura, volviendo a muchas cosas, y en realidad eso generó cierto tipo de presiones que antes no existían. Como veíamos, la frontera agrícola está avanzando de manera acelerada hacia zonas que nos están generando problemas relacionados al manejo del agua, a la pérdida de territorio que debe ser como sagrado debido a que tiene ya un tipo de comportamiento o un tipo de responsabilidad en cuanto a la producción de agua, por decirlo de alguna manera. Los desastres ya no son lejanos a las ciudades, los desastres llegaron ya a las ciudades y es clarísimo que eso tenemos que cambiar. El cambio climático llegó y está. ¿Y qué significa esto? Que muchas obras que nosotros planificamos en los años 80, 90, inicios de los 2000, estaban planteados a unos escenarios. Pero lo que estamos viendo ahora es que las lluvias, las precipitaciones son concentradas en el tiempo, pero muy fuertes. Antes podía llover esa misma cantidad de lluvia en varias horas. Ahora es esa lluvia en una hora. Y esto genera fenómenos que no los habíamos visto en las décadas pasadas. Como ejemplo, muchas obras que nosotros como humanos generamos estaban preparadas para defenderse de agua.
pero resulta que no se está generando agua, se está generando lodo. Y el agua y el lodo no tienen el mismo comportamiento. Con el flujo de lodo de la Gasca entendimos clarísimo que incluso el diseño de la ciudad, cómo hacemos un puente, cómo hacemos un camino, cuál es la pendiente del camino, dónde está el parque, definió el desarrollo de ese flujo de lodo y tuvo consecuencias fatales. Ustedes ven, un desastre en medio de la ciudad de Quito. Por suerte estuvimos medio en pandemia y solo se llevó 28 personas en medio de una ciudad. Si eso ocurría ahora, eso podría haberse multiplicado, no sabemos por cuánto, porque la cantidad de población que hay en ese sector es muy alta. Y como les decía, no estamos entendiendo que el territorio, el clima, ha cambiado su dinámica. Por lo tanto, nosotros debemos sentarnos y reflexionar de que muchas obras que generamos para controlar agua no sirven, caducaron. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo esas obras se cambian, se adaptan para defenderse del lodo. El flujo de lodo de la Gasca es un ejemplo clarísimo de cómo un evento puede dividir a la ciudad. Un evento de las 6 de la noche partió a la ciudad en dos. El norte no podía comunicarse con el sur porque se tapó 3 vías principales. El desastre de Anausí ocurrió en el casco urbano. Los desastres están ocurriendo en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda a las exigencias del territorio y pensamos que nunca nos iban a reclamar. ¿Y qué sucede? Hemos tapado drenajes, hemos cerrado quebradas, hemos quitado cierto tipo de cuestiones, hemos aplanado el territorio y lo más grave, para hablar de donde yo estoy. Quito es una ciudad que tiene mucha agua y el agua circula aquí, por eso era Quito una ciudad de lagunas. Pero ¿qué ocurrió? Que hemos hormigonado, cementado, pavimentado, impermeabilizado la ciudad. ¿Y eso qué generó? Que el agua que siempre circulaba de manera natural, ahora está buscando sus caminos y eso nos genera problemas, porque ya no se filtra, ahora está libremente por la impermeabilización de la ciudad. Entonces, tal cual, es una negociación con el territorio. ¿Qué exigencias tiene? Y yo como humano, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo intervenir y qué no puedo topar? Y eso no lo estamos entendiendo. No estamos siendo lo suficientemente flexibles para entender que esta ley caducó, esta tiene que adaptarse, esto tiene que cambiar. Y lastimosamente, como digo, aquí en Ecuador no hablamos de procesos de resentamiento, de procesos de sacar población, porque no está. Pero ustedes ven, en Islandia, ahorita hay un volcán que posiblemente va a entrar en erupción. Esto generó una grieta y tuvieron que evacuar una ciudad de 28,000 personas. 28,000 personas. No hay negociación. Salen los 28,000 porque aquí el territorio acaba de reclamar y por aquí va a salir un volcán. Entonces, para nosotros eso no está en nuestra mente. Mientras otras comunidades, otros territorios ya han entendido que parte de esa dinámica es eso, ¿sí? Entender que nuestra capacidad como humano está limitada y tiene que nuevamente adaptarse a las exigencias del territorio. Hoy estamos hablando de cambio climático, ese cambio climático está claramente visible. Ya una de las personas que más lo sienten son los agricultores. Ya no pueden sembrar en las fechas que era porque ya no ocurren las lluvias como los abuelos veían, como los padres veían. Ahora las lluvias son totalmente aleatorias. Entonces son situaciones, si los agricultores para mantener su producción han tenido que adaptarse, más aún lo que es el desarrollo urbano en determinados territorios. Tiene que adaptarse y tiene que cambiar. No es capricho de yo quiero vivir aquí, porque algún momento va a llegar el río, la inundación, el deslizamiento y va a decir, bueno, este es mi territorio, si no saliste, qué pena, yo voy por ahí, ¿sí? Y más aún, como les decía, Cotopaxi es un territorio de sismos,
Y solo vayan y pregunten a sus abuelos, a sus padres, y van a hablar del terremoto del 60, del terremoto del 70, del terremoto del 90, y desde el 90 pare de contar. Hoy en la mañana podemos decir que no es terremoto, que hubo afectación, por suerte no hay víctimas humanas, pero no es una afectación muy fuerte. Pero la historia de Cotopaxi sí tiene terremotos que le han afectado de manera grave. Por eso decía, la cuestión es que el desarrollo debe estar de acuerdo a las exigencias del territorio, no a la política de las autoridades del momento, sino a las leyes establecidas para tener una buena convivencia con ese territorio. Hay un elemento que se ha metido y ha calado en todo lado, es la corrupción. La corrupción está metida en todo lado. Y parte de la corrupción a veces es el hecho de ser egoísta con los datos. Hay muchas instituciones que están generando datos, son del sector público y no le entregan a la universidad pública, porque no hay para comprar. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, en realidad nos frena el hecho de poder desarrollar mucha más ciencia en beneficio de. Otra cosa es, como yo les decía, no solamente es de esta corrupción que está metida, nos ha calado en todo lado, está en todo lado. Y no podemos decir que no está en la ciencia, que no está en la política, que no está en la comunidad. Porque incluso la comunidad, vamos a decir, la persona que vende en la tienda caramelitos va a buscar la manera de cómo estafarnos. Eso es corrupción, y la corrupción mata. El ejemplo más claro fue lo de Turquía de este año, de febrero de este año. Se habla de 50,000 muertos, pero en realidad los datos dicen que posiblemente se puede llegar a las 200,000 víctimas porque colapsaron más de 6,000 edificios. Y esos edificios no colapsaron únicamente porque el terremoto sobrepasó la capacidad que ellos en teoría tenían, sino porque se estableció que la corrupción estaba en toda la línea de producción. El arquitecto, el ingeniero, el que vendía el soldador, todos habían generado una línea de corrupción que en el momento del terremoto costó muy caro. Como les decía, el terremoto es el mejor fiscalizador, él no perdona. No construyó bien, pues se cae el edificio. Entonces, es eso, y adicionalmente es una cuestión de egocentrismo, de tener demasiada cuestión de las redes sociales, yo soy el protagonista, cuando en realidad la ciencia debe estar en beneficio de las comunidades. Todos los datos no deben estar en beneficio de una autoridad, en beneficio de un científico, en beneficio de una dirección, deben estar en beneficio de ellos. Por eso no nos están bien haciendo las redes sociales cuando se saca un producto y no se sabe cuán útil o cuán no útil fue. Entonces sí es muy, muy compleja la pregunta, incluso soy muy dura, como yo les digo, porque la corrupción está metida en todo. Desde la persona, posiblemente desde el señor que dice, no me venda la varilla de este, sino véndame la varilla de este. O el ingeniero que dice, no pasa nada, quítele nomás, eso no va a suceder. Entonces, ese tipo de cosas algún rato nos va a costar caro. Y no es en dinero, no es en multas, es en víctimas. Sí, en víctimas, en familias destruidas y en situaciones de salud mental que no se van a recuperar. Entonces, sí es muy complejo el tema. Como decía, no es solo que hemos perdido la capacidad de escucharnos, sino que hemos generado ídolos que en su momento quieren tener el protagonismo y se están perdiendo de la cuestión que los datos que se generan en el sector público deben estar en beneficio de la comunidad, deben estar al servicio de todos, deben ser bases abiertas para que todos puedan trabajar y todos puedan generar su criterio. La ciencia no puede ser un monopolio. La ciencia tiene que estar siempre disponible a la crítica, disponible a las sugerencias y sobre todo, como les digo, al beneficio de donde están saliendo ese dinero. Entonces, soy así de cruda y dura porque en realidad la corrupción nos está matando. Y ustedes están viendo, no es posible que eventos en los cuales deberíamos decir 0 víctimas están matando gente, ¿no? La cuestión del flujo de lodo de la Gasca, como les digo, se le quiso culpar a la lluvia. En realidad no es la lluvia. Son elementos antrópicos y no actuales, sino de décadas atrás, incluso del desarrollo urbano que se hizo en esa zona, que permitieron que el flujo tenga una mayor capacidad de hacer daño.